So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Después de una horrible guerra civil, llega un evento que cambiará para siempre la historia y el futuro de los Estados Unidos: el asesinato de Abraham Lincoln. Bienvenidos y arrancamos con este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, como siempre, @Bibliotequeando en las redes. Muchísimas gracias por su apoyo. Tenía tiempo que no decía eso en el podcast. Me recordaron unos seguidores por ahí, conocidos en persona, de que, bueno, el podcast en verdad ha crecido muchísimo. Distintas personas se han acercado para aprender más de cómo este concepto ha crecido en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en español, en España. Muchas gracias. Siempre leo sus mensajes por Instagram, por los que son miembros del club de Patreon, que podemos hablar por cámara. Siempre muy contento de poder tener ese contacto, esta conexión con ustedes, porque así como mucha gente me ha dicho que yo estaba buscando un podcast como el tuyo y lo conseguí, así yo estaba buscándolos ustedes. Yo también estaba buscando gente con la que yo pudiera discutir y hablar sobre estos temas. Otras personas que también han leído libros que yo no he leído, que tienen otras ideas, otras experiencias. Y eso es lo bonito de esto. Así que muchísimas gracias. Sigan apoyando el podcast, 5 estrellas, compartiendo el club de lectura en Patreon, que también tiene otro tipo de contenido exclusivo. Y por supuesto las otras redes sociales. Y también el blog donde yo escribo distintos artículos sobre mis lecturas periódicamente. Pero hablemos de lo que fue el asesinato de Abraham Lincoln, lo que va a ser el episodio de hoy. Que es un evento, por supuesto, muy reportado, pero quiero hablarles de los distintos procesos y pasos que hubo para que llegara a ese evento. No solamente la conspiración como tal, no solamente John Wilkes Booth, que es el hombre que asesina a Lincoln, sino todo lo que vino desde el primer día que se funda Estados Unidos hasta la Guerra Civil estadounidense, hasta el asesinato de Abraham Lincoln. Porque así fue que lo aprendí yo. Yo tomé, me escuchan lo saben, me gusta mucho la historia. Yo tomé 4 clases de historia en mi carrera universitaria. 2 son las que te piden y las otras 2 fui yo solo de electivas, porque me encanta la historia y me encanta la historia estadounidense de este periodo, del periodo de los años 1800, porque es el periodo que Estados Unidos cambia de dirección. Pudieron haber tenido un camino, digamos, totalmente diferente. Y es muy interesante ver el conflicto de ideas racionales, idealistas, religiosas que va a haber, y por supuesto morales con el tema de la esclavitud. Ya llegaremos a eso. Pero mi punto es que yo me mudo a Estados Unidos en agosto del 2009, un sábado, todavía me acuerdo, fue un sábado. El lunes ya tengo mi primer día de clases y yo llego a la universidad, 18 años, y veo afuera del edificio varias banderas, más de lo normal, y aprendo ese día de que Texas le dicen el estado de las 6 banderas. Hay un parque de diversiones aquí en Texas muy famoso que se llama Six Flags, viene de ese nombre, porque Texas en sus distintos puntos de la historia ha sido territorio de 6 naciones, imperios, potencias en distintos puntos de su historia. Primero, por supuesto, de Estados Unidos, de Texas, porque Texas fue un país independiente, pero también de España, también de México, cuando México se independiza de España, también de Francia en la época colonial. Esto llegó a ser gran parte de lo que es hoy en día Estados Unidos. El territorio de Luisiana era territorio francés, y después los Estados Confederados del Sur, que fue la bandera que yo no reconocía. Yo voy caminando y veo esta bandera roja con azul, se parece a la bandera de Escocia. Imagínense la bandera de Escocia, pero en vez de la X blanca es una X azul y en vez del fondo azul es rojo. Y tenía un elemento de sorpresa, porque yo en ese punto de mi vida conocía por encimita, por decirlo así, el tema de la Guerra Civil estadounidense. No me esperaba que esa bandera estuviera en un edificio público, un edificio académico en Estados Unidos. Ya no lo están, en verdad, ya rara vez lo ponen, pero me sorprendió verlo porque es una guerra que empieza principalmente por la esclavitud. Ya vamos a llegar allá. Pero los Estados Confederados del Sur se van a ir en guerra civil contra el norte, todo por el derecho de tener esclavos.
Y esa guerra, que empieza por distintas razones, va a detonar eventualmente en el asesinato de Abraham Lincoln. Así que el punto de este episodio, tanto como es entender el asesinato de Abraham Lincoln, es entender esta guerra, porque sin entender la guerra no vas a entender el asesinato. Así que vayamos al principio. ¿Por qué, o cómo, mejor dicho, comienza la guerra civil estadounidense? Bueno, en verdad comienza debido a tres razones principales. Primero, las diferencias culturales en Estados Unidos, principalmente la cultura de la esclavitud. Segundo, la división geográfica de esta idea. Y tercero, las instituciones defectuosas del gobierno de Estados Unidos. Vamos una por una. Primero, la cultura de la esclavitud. Los padres fundadores, como le dicen aquí, nosotros diríamos los próceres de Estados Unidos, tenían ideas mixtas sobre la esclavitud. Todos querían un sistema bastante racional, liberal, con ideas del periodo de la era de la Iluminación, derechos de propiedad, derechos de libertad de expresión, de libertad religiosa, representación del pueblo en el gobierno, el sufragio universal. Por lo tanto, todos estos grandes pensadores como Thomas Jefferson, que escribe la Declaración de la Independencia estadounidense, utilizan todas estas frases con mensajes bastante universales, como por ejemplo, todos los hombres son creados iguales, esa frase famosa al principio de la declaración, que nosotros creemos que todos los hombres son creados iguales. Pero eso es un lenguaje muy ambiguo, y es ambiguo intencionalmente. Los próceres de este país sabían que la igualdad es una definición moldeable, cambia con el tiempo, y ellos querían dejarle a las futuras generaciones la habilidad de ellos poder decidir quién es igual, porque ellos saben que en su momento no todo el mundo era igual, ¿no? Esa frase, todos los hombres son creados iguales. Bueno, ¿quiénes son todos los hombres? Las mujeres pueden votar, los negros son ciudadanos, se puede abolir la esclavitud, ¿qué hacemos con los ex esclavos? Todos estos temas en verdad lo dejaron a un lado. Había una sensación en este periodo, recuerdo esa frase de un profesor que me dijo, Estados Unidos estaba aprendiendo a gatear, estaba aprendiendo a caminar apenas, y el tema de la esclavitud era demasiado complicado, muy complicado para resolverlo en ese punto, porque hay críticas de muchos historiadores de que ese era el momento, el 4 de julio de 1776, el día de la independencia de Estados Unidos en papel, al menos. ¿Por qué no establecer de una vez un país que tuviera en verdad estos valores liberales, en verdad estos valores anti-esclavitud, en vez de esperar todo lo que sucedió, que vamos a ver más adelante? Porque en este periodo, por supuesto, ya desde que llegan los ingleses al territorio estadounidense moderno de hoy en día, ya habían pasado siglos de importación de esclavos principalmente del oeste de África hacia las zonas sureñas del país: Florida, Alabama, Mississippi, Missouri, las Carolinas, Georgia, Luisiana, Virginia, etc. Y por supuesto Texas, donde yo vivo. ¿Por qué en estas regiones? Por el clima, la economía de azúcar, las cañas de azúcar, algodón, tabaco. Se crea en el sur de Estados Unidos una economía totalmente dependiente de la esclavitud. En el norte también hay esclavos, pero no hay una economía que va a depender totalmente de la esclavitud como lo hubo en el sur. Y con eso llegamos al segundo punto, que es la división geográfica de esta idea, la segunda razón. Muchas veces hay conflictos de culturas, pero las culturas están mezcladas en una misma zona. Y eso también es una manera de llegar a una guerra civil o a momentos de mucho conflicto en un país. En este caso, hay una sensación en Estados Unidos de que hay dos países en uno: el norte, a su propia manera, a su propio estilo, y el sur, que nuevamente depende extremadamente de la esclavitud. Y curiosamente por eso los sureños eran mucho más internacionales que los norteños, porque el sur, al ser exportador de algodón, tenía mucho contacto con distintos países. El principal país exportador de algodón en el siglo XVII, siglo XVIII, era Estados Unidos. No era Egipto, que hoy en día, por ejemplo, el algodón egipcio es muy famoso. En verdad era Estados Unidos, y todo venía del sur. Entonces tenían lazos económicos internacionales muy fuertes. El principal importador de algodón en Gran Bretaña, por ejemplo, era Estados Unidos. Entonces se desarrollan dos países, dos culturas, dos economías. Una diferencia sutil al principio, pero mucho más marcado mientras avanza el país, porque unos 40, 50 años después de la fundación de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos cambia, porque el norte se moderniza y se diversifica rápidamente. Se industrializa el norte, se invierte en el sistema de transporte de canales, carreteras, barcos de vapor, se invierte en la industria financiera, se fundan los primeros grandes bancos, todos por supuesto en Nueva York, las primeras compañías de seguro, se invierte en una gran red de comunicaciones, de periódicos, revistas, libros, todo ampliamente disponible, centros de arte. El norte avanza, se convierte en un mundo mucho más sofisticado, más diverso, con menos riquezas que el sur hasta cierto punto. 3/5 partes de los más ricos de Estados Unidos van a estar en el sur, por las plantaciones.
Pero el sur entonces es más desigual, porque es simplemente sureños, la aristocracia, terratenientes, que son dueños de estas tierras e invierten en esclavos que vienen normalmente importados de África o de las grandes subastas en Cuba. Y de ahí poco a poco se hace un mundo de bastante desigualdad entre los que tienen y no tienen. Y el norte también tiene su desigualdad, pero hay una distribución un poco más equitativa. Por lo tanto, hay un poco más de avance social en ese aspecto. En parte el sur no invierte como el norte invierte porque el precio del algodón se dispara. Muy cerca de la guerra civil. La guerra civil empieza en 1861. En el año 1850, unos 11 años atrás, los precios de los esclavos subieron muchísimo porque el precio del algodón, tabaco se dispararon. Por lo tanto, en un término de contaduría, los activos de los sureños aumentó muchísimo. Así que el sur no tenía ningún tipo de incentivo de diversificar su economía. Estaban muy contentos con el mundo que habían creado, en el cual, por supuesto, tenían a los esclavos como ni siquiera ciudadanos de segunda clase, como eso, esclavos. Y los blancos empiezan a crear un mundo mucho más racista en el sur que lo que era en el norte. Y con eso pasemos a cómo el sur pudo abusar de esa ventaja en el sistema político de Estados Unidos, que es la tercera causa, los errores en la institución gubernamental de Estados Unidos, porque ninguna institución es perfecta, también hubo errores de cómo Estados Unidos estuvo estructurado, y les voy a dar una historia muy interesante que les explica esto. Cuando Estados Unidos tiene 10 años de fundado, empiezan ellos a draftear, a crear su constitución, y están viendo cómo establecer este gobierno. Eventualmente deciden, vamos a tener las famosas 3 cámaras, ¿no? El poder ejecutivo, con un presidente electo, el poder judicial con una corte suprema y el poder legislativo. Pero el poder legislativo no va a tener solamente una asamblea, sino que va a tener 2 asambleas, el Senado y el Congreso. El Senado van a tener 2 representantes por cada estado, independientemente de la población, y el Congreso van a tener representantes en ese dicho Congreso acorde a la población de ese estado, de ese distrito, de esa región. El sur, cuando escucha eso, empieza a celebrar. El sur tiene menos población que el norte. No, pero los sureños empiezan a estar felices porque se dan cuenta, bueno, vamos a poder controlar gran parte del poder gubernamental, porque a pesar de que somos menos, tenemos mucho dinero y además vamos a tener bastante políticos en el gobierno. Por el norte se pregunta, ¿por qué ustedes van a tener tantos políticos en el gobierno si nosotros tenemos una población más alta? Y el sur dice, no, pero ya va, tiempo. Nosotros sí, por ejemplo, cerca de la guerra civil, el norte tenía 21 millones de personas, el sur 9 millones, ¿no? 2.5 veces más la población del norte comparada con la del sur. Pero el sur dice, ya va, hay 4 millones más, los esclavos, que no son ciudadanos, pero están ahí. Y el sur dice, bueno, ellos cuentan en el censo, ellos cuentan. Hay que contarlos para la representación en el gobierno. Y el norte dice, ya vaya, tiempo. Si esas personas cuentan como seres humanos o no. Esto es feo decirlo como lo voy a decir, pero así lo pensaban en la época y es bueno contar las historias como sucedieron, como lo veían. Entonces estos congresistas del norte le decían a los del sur, ¿cómo vas a contar a los esclavos? Si los esclavos, tú me has dicho, no son personas. Porque si fueran personas tienen que ser libres. Entonces si tú vas a contar a los esclavos, yo voy a contar mis vacas. Porque al final de cuentas es propiedad privada. ¿No? Y repito, es feo pensarlo, pero así pensaba la gente en esa época. En ese toma y dame, en estas discusiones que ellos tuvieron, llegaron a un famoso compromiso, una negociación de los 3/5, que decía que un negro equivale a 3/5 de una persona. Y con esa fórmula, el sur, a través del Senado, del Congreso, del colegio electoral, de las votaciones, el sur estaba, en palabras más adelante, Abraham Lincoln diría, secuestrando al resto del país. Su población menor estaba sobre representada en el gobierno. Todos estos factores después se mezclan con la expansión de Estados Unidos, que hay que destacar a Estados Unidos, cuando se independiza son solamente 13 colonias, pero ya en la época, justo antes de la Guerra Civil, son 33 estados con 10 territorios organizados. Los mexicanos que me están escuchando ahorita, justo antes de la Guerra Civil, México pierde California, pierden a Texas, pierden a Arizona, pierden a Nueva México. Estados Unidos se expande. Cuando se triplica en tamaño, esta tensión que ya existía, pero era más controlada entre los estados que llaman libres, los que no tienen esclavos, y los estados que sí tienen esclavos, empieza a aumentar. Al principio de Estados Unidos todos tenían esclavos, pero poco a poco los estados del norte empiezan a eliminar la esclavitud legalmente, principalmente por razones cristianas, que el cristianismo, por supuesto Estados Unidos en esa época, un país no cristiano en gobierno, pero con, por supuesto, población cristiana, concluyen que en la teología cristiana la esclavitud no puede estar permitida, por lo tanto, eliminan la esclavitud de estos distintos estados. Entonces Estados Unidos se divide hasta cierto punto en los estados libres y los de esclavitud.
Y por supuesto, los libres están en el norte, los de esclavitud en el sur. Pero el punto es que ambos quieren expandir su forma de vivir la vida en los nuevos estados que están entrando a Estados Unidos. Y el gobierno federal apunta mucho más hacia el estilo de vida del norte que los del sur. El sur es más como una subcultura, digamos, de Estados Unidos, mientras que el norte se mantiene como la cultura o la esencia de la misma. Así que el sur tiene muchas discusiones, peleas, conflictos con el norte. Muchos esclavos huían de los estados del sur para los estados del norte o a otros de los nuevos estados. Con esos estados del sur, como Missouri, por ejemplo, pasaban leyes de los esclavos fugitivos. Cualquier estado libre que ya haya abolido la esclavitud tiene que devolverme cualquier esclavo que se me haya escapado a mí a ese territorio. O sea, para que entiendan, eso es básicamente una ley de extradición entre estados de un mismo país. Así de divididos estaban las culturas, así de separados estaban estos dos territorios, estas dos regiones, y poco a poco el norte y el gobierno federal empieza a tener conversaciones muy fuertes de ilegalizar nacionalmente la esclavitud. Eso al sur no le gusta, al punto que en el Congreso habían sureños y norteños que se iban con pistolas a las reuniones del gobierno porque ya se estaban cayendo a golpe, coloquialmente hablando sobre la esclavitud. Entonces es un tema muy complicado y poco a poco se evoluciona la idea de un mundo mejor, de un mundo sin esclavitud, y se funda un nuevo partido en Estados Unidos, un partido con ideas fuertemente abolicionistas, que es el Partido Republicano. Y entre sus fundadores está Abraham Lincoln, un hombre blanco, un hombre pobre, y para él la esclavitud era un mal, no solamente por razones morales, sino porque le negaba la oportunidad democrática a personas como él. Porque ¿por qué alguien con dinero en Estados Unidos contrataría a alguien pobre como Lincoln para hacer cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de labor, si un esclavo lo haría gratis? ¿No? Entonces la economía de Estados Unidos, la idea de Estados Unidos para Lincoln, tiene que tener libertad de oportunidad, libertad de poder tener un acceso al sector económico, y la esclavitud elimina ese acceso, especialmente para los hombres pobres. Él no, en esa época en ningún lado en verdad pensaba en las mujeres, pero él se refería específicamente a los hombres en ese punto. Así que Lincoln, que está combinado también con esta época de expansión de Estados Unidos, él se quiere asegurar que estos nuevos estados entran en la unión de Estados Unidos con un futuro prometedor de igualdad económica, y eso requiere eliminar a la esclavitud. La aristocracia del sur, por supuesto, ya odia a Lincoln desde el principio y hacen todo lo posible por eliminar el poder del Partido Republicano. Pero llegan las elecciones de 1860, Lincoln, con sus buenos discursos, con su personalidad muy carismática, gana las elecciones presidenciales y se convierte él en el primer presidente republicano de la historia de Estados Unidos, y eso fue el detonante final para el sur. Ya eso era mucho abuso desde el punto de vista sureño. Lincoln, a pesar de que era bastante moderado inicialmente en el tema de la esclavitud, él estaba en contra, siempre lo estuvo, pero él fue muy buen político, él sabía mover las piezas poco a poco, entonces él no iba a llegar de frente a eliminar la esclavitud tan rápido, pero el sur ya sabe lo que viene, y ellos deciden tomar la famosa decisión de la secesión. Todavía yo veo aquí en Estados Unidos manejando a veces calcomanías que dicen secesión para que el estado de Texas se independice y sea su propia nación. Esa idea viene de este punto en la historia, porque 7 estados esclavistas declararon su secesión, su independencia, y forman su propio país, la Confederación, bajo la presidencia de Jefferson Davis, mejor conocido como los Estados Confederados del Sur. Tristemente para Lincoln, imagínense esto, te eligen como presidente y antes de que uno se pueda juramentar, ya estos estados se han independizado. No, Lincoln no se había ni siquiera juramentado con la mano en la Biblia y ya se habían independizado estos estados, que eran Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Eventualmente, Lincoln no tiene otra opción que utilizar la fuerza militar para recuperar estos territorios, estos estados, y empieza la guerra civil. Serían 23 estados del norte contra 11 estados del sur. Así que comienza la guerra, y esto es un dato curioso, pero de esos momentos en la historia que me dan hasta risa por lo increíble de que hayan sucedido. Pero las guerras siempre duran más de lo que uno cree. Y el norte va a la primera batalla. La primera batalla es en Bull Run, en Manassas, en Virginia. Por cierto, las dos capitales de estos dos países, Estados Unidos, la Unión, como se le va a referir, y los Estados Confederados, van a estar muy cerca. En Washington, D.C., va a estar la capital, por supuesto, de Estados Unidos, la Unión. Y en Richmond, Virginia, que apenas unas horas manejando, está la capital del sur.
Pero el punto es que el norte estaba tan confiado que estos pobres campesinos sureños que creen que van a poder con nosotros, los del norte, los sofisticados, los que han avanzado, esta guerra va a ser muy rápida. Nosotros tenemos la milicia de Estados Unidos, un país que hace menos de 100 años acababa de independizarse de Inglaterra, de ganarle al ejército más grande del mundo. El norte está confiado de que ellos van a poder ganarle al sur rápidamente, al punto que personas del norte que están en Washington, D.C., congresistas, familias, personas comunes y corrientes, tú y yo, se llevaron un picnic. O sea, estamos hablando del mantel, una caja con comida, refrigerio, para ir a ver la batalla, como si fuera un show, como si fuera un espectáculo. Vamos a sentarnos aquí en la colina y ver a los del norte matar a todos los del sur. Empieza la batalla y de repente la gente que está en el picnic solamente ve a los soldados correr en dirección a ellos, diciendo váyanse, huyan, que nos están matando. Se subestimó, como suele suceder muchas veces en las guerras, la intención del otro lado. El sur estaba muy motivado a ganar esa guerra, no solamente por su economía. Subestimaron, como suele suceder, la motivación de los sureños. Los sureños tenían muchas más ganas al principio de esta guerra de ganarla que lo que el norte la tenía. Así que eso fue una cachetada emocional para el norte, ¿no? Un recordatorio, sin mencionar a los muertos de esa primera batalla, pero un recordatorio de que esto no iba a ser fácil, y fácil no fue. Como mencioné, una guerra de 4 años, 850.000 muertos, la guerra con más muertos estadounidenses en la historia. Si se preguntan por qué el sur pelea esta guerra, cuáles son los argumentos de los sureños para independizarse y mantener la esclavitud, bueno, lo que ya mencioné, ¿no? Para ellos era comida en la mesa, un estilo de vida. Ellos dependen de la esclavitud, la gente no quiere cambiar históricamente y ellos prefieren mantener ese establecimiento, ese sistema. Segundo, por supuesto, elementos de racismo, supremacía blanca, pero ya les mostraré cómo eso se intensificó hasta más después de la guerra civil. Pero tercero, religión. Los sureños argumentaban que en la Biblia está la esclavitud. Por lo tanto, la esclavitud es una institución de Dios y nos tienes que dejar permitirla por los conceptos de libertad de religión. Cuarto, la legalidad, el concepto de tener tener acceso, a la propiedad privada. Y también un argumento extremadamente ridículo, no que los otros hayan sido buenos, pero este es el peor de todo, de que hay gente que merece ser esclavizada. Hay gente que es mejor para ellos tener una vida simple. La vida complicada la tenemos somos nosotros, los blancos, que tenemos que tomar las decisiones importantes del país. Es mejor que el salvaje esté en la plantación haciendo un trabajo que él puede entender. Y eso, por supuesto, es completamente racista, ofensivo, pero así veían el mundo en esa época. Pero al final de cuentas, menos mal, gracias a Darwin, el norte gana y Lincoln se establece como este presidente que va a llevar a Estados Unidos a un mejor lugar. No, el presidente que apenas entró le tocó la tarea más difícil, que fue una guerra civil, no por culpa de él, sino por culpa de este conflicto que ya se iba a dar eventualmente, lo que muchos historiadores piensan. Pero el punto es que Lincoln durante la guerra civil no paró. Él siempre estaba intentando de dar un mensaje de unión, de miren, esta guerra se tiene que acabar, la vamos a ganar, ustedes traicionaron al país, pero los vamos a integrar de nuevo cuando ganemos. A los sureños derrotados, vamos a integrar y liberar a los esclavos en un país unificado. Él emite la proclamación de emancipación, ese famoso documento que declara la libertad de todos los esclavos que estaban en los Estados Confederados en rebelión contra la Unión estadounidense. Y cuando finalmente ellos ganan la guerra, el sur queda totalmente desmoralizado. Perdieron su economía, perdieron su independencia, se habían sentido muy conectados a este concepto de los Estados Confederados del Sur. Alguien de Alabama, y eso todavía hasta cierto punto es así, alguien del sur de Alabama se conecta más con alguien de Mississippi, alguien de Florida, alguien de Texas, que lo que se conecta con alguien de Nueva York o Boston. Así que hay mucho resentimiento de parte del sur que sienten, como siempre sucede en las guerras, ambos lados piensan que están en lo correcto. Entonces estos sureños creen que tienen la razón de ser pro esclavitud y ellos se sienten que les quitaron el derecho a tener propiedad. Le quitaron el derecho a tener su versión de perseguir la felicidad, su versión de ser felices, que era tener esclavos trabajando para ellos, de tener una sociedad donde tú eras blanco y eso era mejor que ser negro. Y en ese resentimiento hay muchas personas, millones de personas, y una de ellas es John Wilkes Booth, el hombre que eventualmente asesinará a Abraham Lincoln, un hombre de Maryland, un estado extraño. Si lo conocen, en la ciudad de Baltimore está en ese estado. Pero fue uno de los 3 estados que nunca se separó de la Unión, pero mantuvo la esclavitud. Así que fue neutro, por decirlo así, durante la guerra, pero por supuesto con los ideales sureños. Y John Wilkes Booth había crecido en una familia que tenía esclavos, una familia supremacista desde el punto de vista racial,
Pero muy interesantemente venía de una familia de actores destacados y él se convierte en uno de esos actores destacados. Recuerdo una profesora claramente decirme que John Wilkes Booth asesina a Lincoln en esa época. Es como si hoy en día Jack Nicholson asesine a Obama. Creo que Jack Nicholson ya es un ejemplo que pasó de moda, pero mi punto es que es como si él era un actor muy famoso en Estados Unidos, de teatro, y eso le permitía a él viajar por todo el país, incluidos los teatros, los mejores teatros del país, y eso va a ser importante más adelante, ya van a ver por qué. Y con el tiempo él planea una especie de venganza del sur. Él ve que el sur está siendo derrotado, que van a perder esta guerra, y su plan original es simplemente secuestrar a Lincoln. Él no quiere asesinarlo, simplemente quiere secuestrarlo. La idea era capturarlo, llevarlo al sur, a Richmond, a Virginia, la capital, intercambiarlo por prisioneros sureños que estaban en los estados de la Unión y así proporcionar una especie de impulso a la causa sureña, como que cambiar la motivación, devolverle el espíritu porque el sur se veía bastante derrotado. Booth quería simplemente como que radicalizar al sur, devolverle la esperanza que se había perdido. Pero finalmente, cuando el sur pierde la guerra y Lincoln da un discurso, Booth está ahí presente. Él está entre las personas que están escuchando el discurso de Abraham Lincoln. Y Lincoln menciona que él va a darle la ciudadanía a los antiguos esclavos. Y Wilkes Booth dice, y eso está reportado, ciudadanía negra. Ese es el último discurso que pronunciará Lincoln. Y ahí es cuando él decide, no voy a secuestrarlo, lo voy a matar. Y la oportunidad se le presenta muy rápido, porque esto es un 9 de abril de 1865, cuando se acaba la Guerra Civil de Estados Unidos. 5 días después, el 14 de abril, se entera de que Lincoln va a ir a una obra de teatro en el Teatro Ford. Y recordemos, este hombre es un hombre famoso que trabaja en el teatro. Él podía aprovechar su conocimiento de las instalaciones, su conocimiento del teatro en sí, además de su privilegio de actor famoso para tener acceso a donde estaba Lincoln. Así que él organiza y decide, vamos a asesinar a Lincoln ese día en el teatro. Pero hay otro plan mucho más grande. John Wilkes Booth no solamente quiere asesinar a Lincoln, quiere eliminar todas las cabezas del gobierno de la Unión, del gobierno federal. También conspira para asesinar al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario general del Estado William Seward. Nuevamente, la esperanza era crear caos y revivir la causa confederada. Entonces, ese día, 14 de abril de 1865, va a ser John Wilkes Booth y 2 hombres más que van a ir a sus distintos planes para asesinar a estos 3 líderes políticos de Estados Unidos. El primero, George Atzerodt, va a ser un colaborador de John Wilkes Booth que va a ir a asesinar al vicepresidente, a Andrew Johnson. Andrew Johnson se estaba quedando en un hotel en Washington, D.C. George Atzerodt, conspirador, llega al lobby del hotel, se echa un trago, se echa 2 para relajarse porque está nervioso por lo que tiene que hacer. Y de repente dice, no puedo hacer esto, perdió el coraje y se fue. Así que fracasó el primer plan de asesinar al vicepresidente Andrew Johnson. Segundo plan, asesinar al secretario general. El hombre, Lewis Powell, sí entra al cuarto donde está William Seward, pero William Seward estaba básicamente inmovilizado. Acababa de sufrir un accidente de carruaje, así que estaba en su cama sin poder moverse. Y Powell solamente le brincó encima y lo empezó a apuñalar. Por suerte, el secretario general tenía bastante protección de metal, especialmente en su cuello, por las heridas, por las fracturas. Así que este hombre, Lewis Powell, solamente lo apuñaleó en lugares que no le causó heridas fatales y sobrevivió al ataque. Así que los primeros 2 ataques fracasan. El tercero no va a ser así. Porque John Wilkes Booth llega bastante motivado al Teatro Ford, uno de los momentos más infames de la historia estadounidense. Él entra sin ser detectado al palco presidencial. Imagínense un teatro, una obra de teatro, y hay estos balcones, ¿no? Estos palcos, como por decirlo así, en el segundo piso, ¿no? El resto de la audiencia está abajo. Y Lincoln estaba ahí, en ese balcón, en el segundo piso, donde va a llegar John Wilkes Booth. Y se da cuenta que Lincoln está sentado acompañado por su esposa, Mary Todd Lincoln, y 2 personas más. Aproximadamente a las 10:15 p.m., cuando la audiencia está totalmente distraída por la obra, John Wilkes Booth disparó a Lincoln en la parte posterior de su cabeza con una pistola Derringer. Inmediatamente después de disparar, Booth luchó con uno de los invitados que tenía Lincoln en su palco, lo golpea y brinca al escenario. Cuando Booth aterriza en el escenario, se fracturó la pierna en el proceso, pero sin embargo, con la adrenalina del momento, logra levantarse y gritó Sic semper tyrannis, una frase en latín que significa así siempre a los tiranos, que era el lema del estado de Virginia, uno de los estados sureños que tenía esclavos. Pero al mismo tiempo, en esa época, eso yo creo que ya está desmentido hoy en día, pero
En esa época se pensaba que Brutus, uno de los conspiradores del Senado romano que asesina a Julio César, se dice que él dijo eso en ese complot también. Estamos seguros que dijo Sic Semper Tyrannis, pero hay algunos testigos que reportaron en la época que también dijo The South is avenged, el sur está vengado. O el sur ha sido vengado, quizás la mejor traducción. Si te estás preguntando, parecido a lo que pasó con Trump recientemente, ¿dónde estaba la gente del servicio secreto? Bueno, el servicio secreto no existía todavía. Se inventa en parte por este evento, pero no va a ser hasta 35 años después que hay una seguridad fija del presidente. Ahora, Lincoln sí tenía un guardaespaldas, un hombre llamado John Parker, que ha sido el protagonista de muchas teorías de conspiración, porque él inicialmente dejó su puesto para ver la obra. Él se dirigió al cuarto de al lado durante el intermedio. Había un bar donde él se echó un trago, y ahí estaba Booth, que estaba bebiendo justo antes de asesinar a Lincoln. No hay reportes, nadie sabe exactamente dónde estaba este John Parker durante el asesinato, pero no estaba donde tenía que estar. Él no estuvo en el puesto en la puerta del balcón de Lincoln. Lincoln, que por cierto sobrevive al disparo inicialmente, cuando lo llevan a una pensión, un edificio al lado del teatro, lo colocan en la cama y llega el cirujano general. Cuando llega Lincoln todavía está respirando, todavía está vivo, pero determina que no podría salvarse, que iba a morir durante la noche, y así fue. Así que unas horas después es que muere el presidente Abraham Lincoln. Pero volviendo a John Wilkes Booth, Booth, después de que proclama esta frase en latín en el escenario, él corre a través del teatro y salió por una puerta trasera. Habían 2 conspiradores que estaban con él esperándolo en caballo, y huyó, y nunca lo consiguieron hasta 12 días después. Si se preguntan, por cierto, cómo hizo para huir de un teatro después de matar al presidente de los Estados Unidos sin que nadie lo frenara, piensen, este ejemplo es un insulto a la magnitud de la importancia política y humana, pero si recuerdan la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscars, creo que fue, mucha gente dejó que eso pasara porque nadie sabía que eso no era parte del show. Algo parecido pasó aquí, ¿no? Se escucha un disparo, para la gente quizás piensa que es simplemente una explosión. De repente sale un hombre brincando del balcón y cae en el escenario y grita algo en latín. Algunas personas quizás lo reconocieron y sabían que era un hombre de teatro, y cuando se fue del escenario, la gente pensó que eso era todo parte del evento, y en la conmoción nadie se dio cuenta y nadie pudo frenar a John Wilkes Booth, que lo consiguen con la persecución más grande reportada de la historia. Estamos hablando de 10.000 soldados federales, detectives y policías rastreándolo a él, el asesino del presidente. Lo consiguen nuevamente 12 días después en Virginia, en un granero. Los soldados de la Unión decidieron prender en fuego a este granero para forzarlo a salir. Eventualmente Booth fue herido de muerte por un disparo de un sargento que disparó a través de una grieta en el granero, y Booth murió unas horas después debido a sus heridas. Varios cómplices fueron capturados, juzgados, condenados por su participación en esta conspiración. 4 de ellos fueron ahorcados. Todo esto que les mencioné quizás lo pueden ver en cualquier video de YouTube, lo pueden conseguir en cualquier libro de historia. Esta parte del episodio que les voy a decir es lo que yo aprendí a través de mis muy buenos profesores que yo considero que tuve de historia, que me argumentan el impacto del asesinato de Abraham Lincoln. No solamente murió un buen hombre, sino que además muere alguien que iba a mantener al país en el rumbo. Mucha gente, esto es especulación, pero mucha gente argumenta, historiadores argumentan, correcto, porque ahora iba a venir el periodo de la reconstrucción. Y este es un periodo muy importante, un periodo que marca muchas de las cosas que veremos hoy en día. En este punto en la historia, Estados Unidos no tiene límite de términos para los presidentes. Un presidente podía lanzarse y relanzarse y lanzarse y relanzarse. Entonces, muchas personas argumentan que en ese punto todo puede cambiar de presidencia en presidencia. Pero Lincoln, después de mantener la unión del país, después de ganar la guerra civil, él iba a ganar la próxima reelección y probablemente la que venía después. Porque el país necesitaba a Lincoln para la reconstrucción. ¿Qué fue la reconstrucción? El periodo que le iba a seguir a la guerra civil. Y es exactamente lo que suena, es reconstruir al país, no solamente desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Hay que reintegrar a todos estos miembros de los estados sureños y reintegrar a 4 millones de ciudadanos. Imagínense que ustedes de repente en tu país no consideres que existan 4 millones de personas, no los cuentas como personas, y de repente, ¡pum!, hay 4 millones de ciudadanos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los reintegramos? ¿Cómo le damos acceso a los servicios, a la política? ¿Los integramos en la cultura? En este punto habían vivido totalmente separados. ¿Qué hacemos con estos traidores? Los sureños, ellos traicionaron a la Unión, son traidores a la patria. Tenemos que redactar constituciones estatales, tenemos que asegurarnos que la esclavitud sea abolida de la manera correcta, garantizar los derechos civiles básicos. Tenemos que asegurarnos que los sureños juren lealtad
a la Unión. Tenemos que militarizar al sur, evitar que ellos tomen medidas en contra de la Unión nuevamente y asegurarnos que hayan medidas para proteger los derechos de los afroamericanos. Y ahí es cuando todo se complica, porque todo esto ya estaba en los planes de Lincoln. Lincoln ya había pensado en la reconstrucción, pero ahora le toca a otros políticos tomar las riendas de ese asunto. Y las cosas se complican porque el sur, que voy y repito, sigue frustrado, sigue traicionado, se siente atacado, de repente ahora tienen tropas federales. Hay una frase muy famosa aquí en Estados Unidos que es odio to the feds, a los federales, al FBI específicamente hoy en día, pero en verdad mucho de ese odio viene de acá, de que el norte, el gobierno federal, decide involucrarse en cuestiones que solían ser de los estados, ¿no? Aquí en Estados Unidos siempre había una división muy fuerte entre los estados y el gobierno nacional. Por lo tanto, esa presencia de militares en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, evitando que la esclavitud volviera, que se respetaran los derechos de los afroamericanos, que al final de cuentas, gran parte de esa presencia militar era para ayudar a la reconstrucción económica. Pero yo, vuelvo y repito, tuve 4 profesores de historia de Estados Unidos en mi vida, los 4 me dijeron lo mismo, la reconstrucción fue una buena idea, pero fracasó. Sí se pasaron 3 enmiendas muy importantes en la Constitución, la abolición de la esclavitud, por supuesto, se definió que cualquier persona nacida en Estados Unidos iba a ser ciudadana, el derecho al voto para los negros, hombres solamente en este punto, las mujeres vendrían en otra enmienda más adelante, pero eso fue en papel, en práctica no se logró el objetivo, porque al final de cuentas, el ciudadano estadounidense, sureño, norteño, hay niveles, pero sureño, norteño, no importa quién, en verdad la mayoría no veía al negro como un igual. Y eso era algo que había que cambiar socialmente, porque si no iba a venir un periodo de represión, de opresión, de discriminación en contra de los antiguos esclavos. Si la reconstrucción no se manejaba de la manera correcta, se iba a estructurar un nuevo sistema que iba a forzar a los antiguos esclavos, a los afroamericanos, a estar un peldaño por debajo de los blancos, y en ese proceso se podía abusar muchísimo del poder. Y Lincoln no estuvo ahí para manejar eso. Y si se preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible si la Declaración de la Independencia dice todos los hombres son creados iguales? ¿Por qué la gente no se da cuenta que la igualdad también es esa persona que está enfrente? Esto, vuelvo y repito, es difícil de pensarlo hoy en día, pero hay que pensar en los pies de ellos. En aquella época, ellos no veían a alguien de raza negra, un esclavo específicamente, no lo veían como un igual. No lo era simplemente. Para ellos, igualdad significaba nosotros los blancos, para que todos los blancos, entre paréntesis, por decirlo así, seamos iguales, los estadounidenses seamos iguales. Tiene que haber naturalmente alguien que haga trabajo para nosotros, forzadamente, si es necesario. En este caso, son los esclavos. Y eso tenía perfecto sentido en la mente de aquella época. Piensa un ejemplo moderno. ¿Qué si yo te digo a ti? Podemos firmar un documento que garantice que todas las personas en el mundo van a comer 3 veces al día. El eterno problema del hambre se va a acabar en el mundo. Todo el mundo va a tener acceso a 3 comidas al día. Yo creo que todo el mundo diría que sí a esa opción. Pero en el proceso, quiero que sepas, va a haber trabajo forzado. Y tú responderías probablemente, no, yo no quiero esclavitud en esto. No, es que no son esclavos, tranquilos, son solamente los animales, ¿no? Las vacas, las ovejas, todos esos animales que van a trabajar para poder producir esa comida para todo el mundo. Creo que todavía muchísima gente, la mayoría sigue diciendo que sí. Y para muchas personas, eso no es igualdad. Para muchas personas, eso es desigualdad. Que estamos considerando otros seres vivos inferiores a nosotros. Eso es un debate, pero el punto es que tú y yo lo vemos muy obvio ahorita, que mi ama no, ellos son menos que nosotros. El animal, claro que puede estar esclavo en la granja para que yo pueda comer 3 veces al día. Así lo veían los blancos a los esclavos en aquella época. Dentro de 300 años que iban a decir nuestro, no lo sabemos. Pero volviendo a la historia, el punto es que a la reconstrucción no implementarse de la manera correcta, sucedió lo peor, que fue que hubo resentimiento del sur hacia estas tropas, hacia los nuevos impuestos federales, hacia la prohibición de la esclavitud, y eso trajo una resistencia que incluyó violencia, terrorismo, organizaciones creadas como herramientas políticas, legales, para evitar la ciudadanía y los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Y ahí es cuando se funda la famosa KKK, la KKK, el Ku Klux Klan. Esa organización extremadamente racista, supremacista blanca, con esa bata blanca encima, que todavía existe, por cierto, en Estados Unidos. Muy horrible de saber esto, pero David Duke, que es el antiguo líder de esta organización, hace un par de décadas, él se salió, renunció, se convirtió en cristiano y... Bueno, el KKK, el Ku Klux Klan es cristiano. Pero
vamos a decirlo así, ve el cristianismo de la manera correcta. Y él ha hecho muchas entrevistas sobre cómo él terminó en ese mundo. Y él dijo que cuando Obama quedó presidente, ellos alcanzaron la mayor cantidad de membresía en los últimos 50 años, algo así. Entonces, es una organización que todavía existe. Y por eso que dije al principio del podcast que el racismo en verdad se convierte, no voy a decir que peor, porque con la esclavitud, que peor que ser esclavo. Pero muchas de estas organizaciones y la segregación. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox disinfecting all-purpose cleaner in the home carefree. Yes. Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. En verdad no existía hasta después de la Guerra Civil, hasta que falla la reconstrucción. Jackie Robinson, el primer jugador negro en la historia de las grandes ligas del béisbol en Estados Unidos, si no me equivoco, el 15 de abril de 1945. Él no fue el primer negro en las grandes ligas. Hubo antes que él, sino que antes no había segregación. Pero la reconstrucción nuevamente fracasó, en gran parte porque los militares que manda el norte hacia el sur establecen los procesos económicos, los procesos políticos, pero no garantizan en verdad los derechos de los negros. Se olvidan de ellos totalmente. Se retiran las tropas en el año 1877. Estamos hablando de 90 años antes de Martin Luther King Jr. Pasaron 90 años de injusticias hasta que al fin declaran la famosa Acta de los Derechos Civiles en Estados Unidos, que sí garantizaba legalmente, por lo menos bajo la ley, la igualdad entre las razas, géneros, identidades nacionales, etc. El punto es que quedaron totalmente vulnerables la población negra a la opresión, a la discriminación. Permitió el surgimiento de leyes de segregación y prácticas discriminatorias como las leyes de Jim Crow. ¿Cuáles eran las leyes? Por ejemplo, separación en transporte público. Leyes que requerían vagones separados para blancos y negros en los trenes y los autobuses. Educación segregada, escuelas separadas para los estudiantes blancos y negros. Leyes de matrimonio, la prohibición total entre las personas blancas y personas de otras razas. Separación en los lugares públicos, reglas que exigían que los restaurantes, los baños, los teatros tuvieran instalaciones diferentes para los blancos y para los negros. Y que por supuesto el teatro, el restaurante, el baño como tal fuera diferente para cada raza. Restricciones electorales, la implementación de las pruebas de alfabetización y las cláusulas del abuelo. Esas eran dos leyes muy importantes en la historia de Estados Unidos, las que más costaron de eliminar. La prueba de alfabetización requería que si tú querías votar tenías que saber leer y escribir. Por supuesto, los esclavos no sabían hacer eso. Y las cláusulas del abuelo decían que para tú poder votar tienes que tener un abuelo que haya votado. Por supuesto, los esclavos no tenían eso. Y así tú fueras descendiente de esclavos, cuarta, quinta generación, era muy posible que tu abuelo no hubiese podido votar. Así que solamente 3% de la población negra, de esos 4 millones, pueden votar. Por ejemplo, en algunos estados el gobierno invierte $50 por cada niño blanco en las escuelas, $5 por cada niño negro. Y estamos hablando del año 1930. Entonces se establecen todas estas leyes en el sur de Estados Unidos que van a establecer una sociedad blanca y una sociedad negra. Y la blanca mucho mejor, por supuesto, y por encima de la negra. Y el racismo se convierte en peor. En parte se mezcla el resentimiento de los sureños hacia el norte con el odio hacia los negros. Era tanto el odio y tan ciego que en el proceso también empobrecieron a los blancos. Los blancos pobres también fueron castigados, porque los blancos pobres tampoco pasaban las pruebas de alfabetización y tampoco tenían abuelos que podían votar. Recordemos, era una industria económica, social que beneficiaba muchísimo a la aristocracia, a los terratenientes. Entonces las personas, digamos, la plebe, los pobres, se quedaron atrás, pero siempre tenían una ventaja. Yo no soy negro. Yo me llamo John Smith, por decirlo así, y yo soy blanco y eso es mejor a que ser negro. Todo esto, muchos historiadores argumentan, sucede en parte porque Lincoln no está ahí para manejar al sur. A pesar de que Lincoln cometió errores, Lincoln quizás no fue lo suficientemente fuerte con estos traidores, ya le estaba listo para perdonarlos, para reintegrarlos y quizás había que tener sistemas más fuertes en contra de lo que ellos hicieron. Ellos tenían que pagar
la traición, y simplemente se les permitió contar y se mantuvieran dentro de Estados Unidos a vivir como ellos quisieran. Mantuvieron un sistema de racismo sistemático, como diríamos hoy en día, por los siguientes 100 años. Y por eso que si tú escuchas argumentos antirracistas hoy en día en Estados Unidos, no es una buena respuesta. Se lo he dicho 1000 veces a personas que yo conozco, amigos. No digan, no, es que la esclavitud fue hace mucho tiempo. Mi hermano, eso no fue tan fácil. Eso no fue que se acabó la esclavitud en el año 1865 y de ahí en adelante todo fue limpio y bello para la población negra en este país. Jim Crow se acabó en los años 1960 y las consecuencias de eso todavía se sienten. Y para que tengan una idea del impacto cultural de esta época, de la esclavitud, de la posguerra civil en Estados Unidos, de la reconstrucción, cuando las leyes de Jim Crow se establecen y no hay igualdad para los negros en el sur, empieza lo que se llamó la Gran Migración, que es cuando todos los negros se trasladaron desde el sur hacia las ciudades del norte, Nueva York, Chicago. No es que los del norte no fueran racistas, yo voy a decir por qué, pero es que había muchas más oportunidades en el norte, no habían las leyes del Jim Crow. Entonces hoy en día, si han venido para Estados Unidos, no sé si se han dado cuenta, comparen el centro, la parte metropolitana de una ciudad europea con una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Muy diferente. En Estados Unidos hay indigentes, pobreza, crimen. En Europa todo buen limpio, todo organizado, no ves los indigentes en la calle. Hay lugares que sí, por supuesto, pero no al nivel de Estados Unidos. Eso en verdad se coloca así, porque Estados Unidos deja de invertir en el centro de sus ciudades. ¿Invierte en dónde? En los suburbios. Porque los norteños, y los sureños también, pero los norteños cuando empiezan a recibir todos estos antiguos esclavos, todos estos negros que se iban a mudar a los centros económicos de cada región, las ciudades, las capitales de cada estado, ellos dicen, bueno, ya va, yo quiero libertad para ustedes, pero tampoco para tanto. Yo me voy a mudar para el suburbio y vivir segregado hasta cierto punto de ustedes. Por eso es que si vienes a Estados Unidos, el suburbio sí está todo limpio, casas grandes, la grama perfecta, todo parece la escena de un libro, ¿no? Y por eso es que te vas a los suburbios y no, quizás exista, pero es muy difícil pensar en un suburbio mayoritariamente negro en Estados Unidos. Hay suburbios que son mayoritariamente latinos, y son pobres también, pero mayoritariamente negros es muy difícil conseguir. Los negros están concentrados en las ciudades, los blancos en los suburbios. No sé si se dieron cuenta en este episodio, pero Lincoln, republicano, y los enemigos eran demócratas. Y quizás se preguntaron ustedes cómo va a ser Lincoln el republicano si el republicano es el conservador hoy en día y cómo los demócratas iban a ser los pro esclavitud si esos son los progresistas hoy en día. Bueno, porque esos partidos cambiaron de opinión en distintos puntos en la historia. El partido republicano cambió su perspectiva política y el demócrata también. ¿Por qué? Porque los nortes se hicieron ricos durante la guerra. Cuando tienes dinero, quieres mantener el poder. No tenía sentido apoyar los derechos de los negros y otras minorías. Ya para el año 1870, muchos republicanos sentían que ya yo hice lo suficiente por los negros. Ya sacrificamos 850,000 ciudadanos estadounidenses, principalmente la mayoría blancos, que murieron en la guerra civil. Yo no voy a seguir dándote programas sociales ni nada de eso. Y después, más adelante, unos 60 años después, en la Gran Depresión, en el año 1929, el Partido Republicano manejó horrible la crisis económica del país. Recordemos la conexión del norte con el sistema económico financiero, los bancos. Todo el mundo veía culpable a los bancos de Nueva York, a Wall Street, a la bolsa de valores. El Partido Republicano muy conectado a ese mundo, todavía lo está. Y FDR, Frank Roosevelt, el demócrata, ataca la crisis con leyes progresistas. Ese presidente estadounidense que arregló el país durante el peor momento económico que habían vivido. Y eso finalmente voltea a los republicanos a convertirse en conservadores y los demócratas en convertirse en progresistas. Eventualmente los republicanos se conectan más con los supremacistas blancos en esta época, al principio del siglo XX. Hay una carta muy buena de Jackie Robinson, el mismo jugador negro que mencioné, que él era republicano, él era conservador. Y él envía una carta a los líderes del Partido Republicano diciendo qué están haciendo, por qué se están dejando secuestrar por estos radicales. La mayoría de nosotros, los conservadores, lo que queremos es familia, valores, crianza correcta, ir a misa, etc. Como que queremos una vida común y corriente. No estamos con esto de que la raza superior, que el racismo, ¿qué están haciendo? Y esa era la sensación, en verdad, en 1940 de muchas personas. Eventualmente después ves a Jackie Robinson con fotos con Martin Luther King Jr. gravitando mucho más a eventos del Partido Demócrata, porque ese era el partido que en verdad estaba tratando de progresar. Porque cuando tu enemigo cambia, tú cambias. Recuerdo cuando el COVID, alguien va a tener que analizar eso, pero cuando el COVID
El tema de la inmigración, por ejemplo, yo lo vi claramente. Cada quien tendrá su ejemplo, pero durante el COVID yo vi como gente que tenía ideas conservadoras, de repente tenía ideas liberales. Y gente que tenía ideas liberales tenía ideas ahora conservadoras. O, perdón, progresistas en vez de liberales. Gente aquí que dice que las fronteras no existen. De repente llega el COVID y empezaron a decir, tienes que tener una prueba de 72 horas, en las últimas 72 horas negativa de PCR, si no, no puedes entrar al país. O sea, de repente habían fronteras. Y viceversa, los que sí creían en las fronteras estaban diciendo, no, pero ¿por qué yo tengo que cumplir las leyes? ¿Por qué yo tengo que tener una vacuna? ¿O por qué yo tengo que tener una prueba? Yo debería poder viajar por todos lados. De repente no habían fronteras, ¿no? Así de fácil cambian las cosas y es un baile entre la otra ideología y tú. Y con el pasar de los años y la mezcla perfecta de los factores, así es que se dio el cambio entre republicanos y demócratas. Pero aún así es muy curioso porque se hace un árbol genealógico y si subes en la ascendencia, a Biden lo puedes conectar eventualmente a los racistas pro esclavitud y a Trump los puedes conectar eventualmente a Abraham Lincoln y los primeros pensadores anti-esclavitud y pro igualdad. Igualdad, voy y repito, concepto versión año 1860. Y con eso llegamos al final de este episodio, a la explicación de por qué el asesinato de Lincoln para mí es uno de los momentos más importantes de Estados Unidos. Por supuesto, todo es multifactorial. Hay personas que argumentan que con Lincoln los errores de la reconstrucción también hubiesen sucedido, pero muchos profesores, incluyendo los que yo más respeté en mi carrera universitaria y los que yo más he leído en los libros que mencioné en la descripción de este podcast, argumentan de que la historia hubiese sido diferente. Había un elemento de respeto, de ser el presidente más querido, todavía lo es, el presidente más querido de la historia, según las encuestas, Abraham Lincoln. Él podía dirigir al país en la dirección correcta si era necesario. No significa que iba a ser perfecto, no significa que no iban a haber errores, pero no iba a suceder la catástrofe que sucedió los siguientes años después de la Guerra Civil. Muchas de las discusiones políticas que están sucediendo hoy en día, en verdad, es en parte por los errores de la reconstrucción. Si es correcto las acciones del mundo moderno o no para arreglar eso, eso es otro tema. Pero el punto es que los errores de esa época no se pueden negar. Yo recuerdo un historiador en Twitter cuando suceden en el 2020 las protestas aquí en Estados Unidos de Black Lives Matter, BLM, las vidas negras importan, no sé cuál fue la traducción en verdad al español de ese movimiento, pero las quejas por la muerte del asesinato de George Floyd. Recuerdo que empezaron a tumbar estatuas de personas que solían ser dueños de esclavos en el siglo XIX. Y muchos estadounidenses, por supuesto, en contra de eso, que eso es, nos guste o no, eso es parte de la historia del país, etcétera, etcétera. Es un debate interesante de por sí, pero me gustó mucho el tweet de este historiador que dijo, eso es lo que tenía que haber pasado en la reconstrucción. El problema es que no lo hicimos. Y yo entiendo su punto, me parece que tiene bastante razón. Si hay que tumbar la estatua físicamente o no, creo que eso no era el punto del historiador. Él lo que está diciendo es, teníamos que decir que estos líderes sureños que creían en los ideales de la esclavitud estaban yendo en contra de los ideales de este país, que traicionaron a la patria, que se separaron, que dijeron que no, que estaban dispuestos a matar a ciudadanos estadounidenses por el derecho de tener esclavos, que había que limpiar esa idea del sur y del resto de Estados Unidos, y no se hizo. Lo que hicimos fue lo opuesto, glorificarlos, decir que valientes, crear banderas, crear calcomanías. Todavía tenemos la cultura de glorificar esa bandera de los Estados Confederados. Todavía llega un chamo de Venezuela a su primer día de clase y está la bandera fuera del edificio. No se reconstruyó de la manera correcta. Y eso yo creo que no se puede negar. Tengo que ser mente abierta, supongo que hay un argumento, pero no se puede negar ese aspecto. Ya que hay que hacer ahora en el 2024, eso es un tema bastante complicado. Pero el punto de este episodio era contar esa historia. Contar cómo Estados Unidos termina con esa diferencia racial tan marcada que, voy y repito, desde el principio, desde que se marca esa frase de Thomas Jefferson, todos los hombres son creados iguales en papel, porque en la vida real Jefferson va a tener esclavos, y esa creencia de que, bueno, la igualdad para nosotros, después resolvemos, va a afectar, por supuesto, los siguientes años, pero esa época, la reconstrucción, la guerra civil de Estados Unidos, el asesinato de Lincoln, más que el asesinato de John F. Kennedy más adelante, el intento de asesinato de Ronald Reagan, el intento de Donald Trump, por eso es que creo que este fue el de mayor impacto. Así que nuevamente, espero que hayan disfrutado de este episodio. Como siempre, estoy disponible por mensaje. En los comentarios en la aplicación de Spotify creo que te permite ahora comentar en cada episodio. Por ahí yo ahora sí puedo responder. Anteriormente, por cierto, ustedes me enviaban comentarios en cada episodio, pero es que Spotify no te dejaba responder. Acaban de cambiar, de actualizar todo y ahora sí yo puedo responder. Así que sean libres de comentar.
opinar, qué opinaron de lo que aprendieron, de lo que quizás sabían, no sabían de la historia de Estados Unidos. Tema muy interesante, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano.